Hola, mi nombre es Núñez Ríos Jesús Ángel, estudiante de la maestría en Dirección de Finanzas Estratégicas de la Universidad Univer Millennium, plantel Nezahualcóyotl, y en esta ocasión les estoy grabando este video para mi materia de modelización financiera, en el cual me piden crear un proyecto de modelización aplicada en una simulación. Este proyecto de modelización es para una empresa llamada Tecnomets S.A. Esta empresa el año pasado tuvo un año muy bueno con un excedente de ingresos de 10 millones de pesos y tienen como objetivo la expansión de su planta productiva. Y lo que quiere hacer es invertirlos en activos fijos, donde se planea destinar en maquinaria y tecnología operativa 6.500.000 pesos, en adecuaciones de infraestructura y de planta 2.500.000 pesos y en capital de trabajo inicial por 1 millón de pesos. Para esto vamos a tener tres escenarios o supuestos, donde el primero será la base para la predicción de flujos, el segundo un escenario pesimista y el tercero un escenario optimista. Como dato base, un costo de capital estimado del 10%, el cual está integrado a partir del 8.5% de los CETES y 1.75% de una prima de riesgo. Ok, ahora los datos para la proyección del escenario base van a ser ingresos adicionales por ventas en el año 1 de 8 millones de pesos, con un crecimiento estimado del 8% anual y unos costos operativos variables del 45%. Aquí están, que son los 8 millones por la tasa del 45%, nos dan 3.600.000 pesos. Y va a tener gastos fijos adicionales de 800.000 pesos. Y un ISR claro del 30%. Dicho esto, empezamos con la proyección. Para el flujo neto del año 1 tenemos que calcular la utilidad neta, la cual serán los ingresos menos la suma de los costos variables y los gastos fijos. Los ingresos menos la suma de los costos variables y los gastos fijos. Aquí está, utilidad bruta. Como ven, ingresos menos costos variables y gastos fijos. Nos da una utilidad bruta de 3.600 millones. A esto le restamos el impuesto, que son el 30%, dándonos una utilidad neta de 2.520.000 pesos. Ya que tenemos nuestro escenario base, vamos a hacer la proyección de flujos. Para el flujo neto del primer año, sería la utilidad neta de nuestro escenario base, o sea, 2.520.000 pesos. Para el flujo neto del año 2, es la utilidad neta de nuestro escenario base por el 8% de crecimiento anual más el flujo neto del año 1. Para el flujo neto del año 3, es calculado con la utilidad neta actualizada. Quiero que quede claro que la utilidad neta actualizada es el flujo neto del año anterior multiplicada por el crecimiento anual. Quedando claro este punto, seguimos la utilidad neta actualizada por la tasa de crecimiento anual más el flujo neto del segundo año, nos arroja un total de 2.939.328 pesos. Y así sucesivamente con el año 4, y el año 5. Cerrando el año 5 con un flujo neto en el escenario base de 3.428.432.18 pesos. De una vez vamos a calcular su valor presente neto, el cual es el valor presente neto de este escenario
será la tasa que es el costo del capital, o sea, el WACC estimado, este de aquí, más los flujos netos del año 1 al año 5, que son estos, más la inversión inicial en negativo. Si se dan cuenta, la fórmula está de esta manera. El WACC, los flujos netos y la inversión inicial en negativo. Ahora, para la tasa interna de retorno, o bueno, más bien para saber su tasa interna de retorno, es calculada con la fórmula de Excel TIR, el cual son los flujos netos del año 1 al año 5 más la inversión inicial. Aquí lo pueden ver, más la inversión inicial. Esto nos dice que es un proyecto rentable en el escenario base. Ahora, para el escenario número 2, que es el escenario pesimista, de igual forma tenemos que calcular la utilidad neta, pero en esta ocasión los ingresos van a ser 15% menores, o sea, de los 8 millones que teníamos como base, le vamos a restar el 15%. El 15% de los ingresos son 1.200.000 pesos. Lo pueden ver, arrojándonos como ingreso base en el escenario pesimista 6.800.000 pesos. Ahora, para esto tenemos que sacar la utilidad neta la utilidad bruta, que como les dije son los ingresos netos, los ingresos menos los costos variables menos los gastos fijos, dándonos una utilidad neta de 2.940.000 pesos. A esto le restamos el impuesto, o sea, el ISR, nos da una utilidad neta de 2.058.000 pesos. Teniendo esto claro, empezamos con la proyección de flujos. El flujo neto del primer año son 2.058.000 pesos, que es la utilidad neta que nos da al principio. El flujo neto del segundo año es la utilidad neta por el 8% anual más el flujo neto del primer año, dándonos 2.222.640 pesos. Para el flujo neto del año 3 es la utilidad neta actualizada, que como les dije, sería esta primera parte del flujo neto del año anterior por la tasa de crecimiento anual. A eso le vamos a sumar el flujo neto del segundo año, dándonos 2.400.451.20 pesos. Y así con el año 4 y con el año 5. Cerrando el año 5 con 2.799.886.28 pesos. Ahí cerrando la proyección de flujos. Y ahora para su valor presente neto, como les dije, es la fórmula BNA en Excel, que es la tasa del WACC estimado más los flujos netos del año 1 al año 5 más la inversión inicial en negativo, porque esa inversión inicial la teníamos y ya no tenemos nada ahora, ¿no? Claro, dándonos una BPN de 979.491.03 pesos. Y su tasa interna de retorno, que es la suma de los flujos netos del año 1 al año 5, más la inversión inicial, nos da una TIR de 6%. Esto es un proyecto no aceptable, es un proyecto no rentable. ¿Por qué? Esto lo sabemos porque si la TIR de esta proyección es menor que el WACC estimado, en automático se rechaza. Al contrario de
la TIR del escenario base es mayor por 4 puntos, entonces es aceptable el proyecto. Ahora, para el escenario optimista, en lugar de restarle el 15%, vamos a sumarle el 15%, dándonos unos ingresos bases de 9.200.000 pesos. Como saben, tenemos que sacar la utilidad bruta. Entonces, esos 9.200.000 pesos menos la suma de los costos variables más los gastos fijos nos da como tal una utilidad bruta de 4.260.000 pesos. Saben que a esto se le tiene que restar el impuesto, nos da una utilidad neta de 2.982.000 pesos. Hasta ahí cerramos el escenario optimista. Ahora vamos con su proyección de flujos. En la proyección de flujos tenemos que el flujo neto del año 1 es la utilidad neta. El flujo neto del año 2 es la utilidad neta por el crecimiento anual, que es el 8%, más el flujo neto del año 1. El flujo neto del año 3 es la utilidad neta actualizada, que como les dije es el flujo neto del año anterior por la tasa de crecimiento, más el flujo neto del año 2, dándonos un flujo neto para el año 3 de 3.478.204.80 pesos. Y así con el año 4 y con el año 5, cerrando el año 5 con 4.056.978.08 pesos. Hasta ahí la proyección de flujos del escenario optimista. Y nos vamos con la BPN, el valor presente neto de este escenario. Como saben que es la fórmula de BNA en Excel, que es la tasa más los flujos netos del año 1 al año 5, más la inversión inicial en negativo, dándonos un valor presente neto de 3.070.533.40 pesos. Y su tasa interna de retorno, que es la fórmula TIR en Excel, que es el flujo neto del año 1 al año 5 más la suma de la inversión inicial, dándonos una TIR del 21%. Y esto pues es un escenario optimista, es una decisión aceptable, es un proyecto muy viable, muy rentable, porque es mayor a mi WACC estimado. Ok. Ahora, bajo las condiciones esperadas del mercado, o sea, del escenario base en el proyecto, el azulito, esto nos demuestra una solvencia y una capacidad para cubrir los costos de financiamiento, o sea, los costos variables y los gastos fijos, ofreciéndonos un margen de rentabilidad positivo en 4 puntos porcentuales sobre el WACC estimado, lo que les decía, 14% a 10%, pues obviamente es un proyecto rentable, ¿no? El modelo financiero proyectado para Tecnomex S.A., tras la simple recompilación de datos numéricos, se constituye como una herramienta estratégica integral capaz de guiar la sostenibilidad de la organización